Buenas compañeros del curso de Economía Empresarial Aplicada. En esta ocasión voy a explicar un poquito acerca de la teoría del consumidor. Primero que todo quisiera explicar que este concepto es parte de la microeconomía, que es una de las dos grandes ramas, ¿verdad? La macro y la microeconomía, en las cuales se divide la teoría económica. Este estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. En este caso podemos poner por ejemplos cómo las familias, las empresas y los mercados se relacionan para el intercambio o compra de bienes y servicios. En este caso vamos a buscar cómo explicar cómo los consumidores deciden qué cosas desean comprar, por qué y la cantidad en la que escogen estos productos o servicios. Asimismo, pretende explicar cómo cambian los precios de las cosas y los beneficios que obtienen las distintas unidades económicas al haber tomado esa decisión de comprar. Entonces, vamos a entender el comportamiento del consumidor como clave para que la empresa pueda determinar cómo llegarle a los compradores y la medida en la que ellos necesitan conocerlos. Además, el comportamiento del consumidor se va a definir como las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes o servicios. Esto incluye las acciones que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de productos que se espera servirán para satisfacer sus necesidades. Vamos a tener 5 conceptos principales en la teoría del consumidor. El primero es el excedente del consumidor, que es la diferencia entre la cantidad máxima que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. En segunda instancia, es la restricción presupuestaria, que es el conjunto de combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar con un ingreso limitado a los precios dados en el mercado. Como tercer concepto, vamos a ver las preferencias y la utilidad, es decir, la obtención de alternativas para decidir cuál es la preferencia o si es indiferente, dado que las dos aporten la misma satisfacción. Como número 4, vamos a ver la eficiencia del mercado. En este caso es la asignación de recursos que lleve a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado. Como punto número 5, el excedente del productor. ¿Okay? Este es el precio de venta que percibe el productor por un bien menos el coste de producirlo. Entonces vamos a tener que el comportamiento que los consumidores asumen al comprar, al buscar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran van a satisfacer sus necesidades. Las conductas de los consumidores pueden depender en mayor o en menor medida de un grupo de variables de naturaleza externa, que no siempre se dejan de contemplar si se quiere llegar a entender la compra y el consumo. La demanda, este es otro concepto muy importante y se va a definir como la capacidad y el deseo de comprar determinada cantidad de un bien a distintos niveles de precio en un determinado periodo de tiempo. Eso sí, teniendo en cuenta que los demás factores se mantengan constantes. Ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien es la cantidad que los consumidores quieren y pueden comprar. A través de la demanda se examina la conducta de los compradores que se relacionan con los vendedores a través de un mercado. En este mercado se van a intercambiar productos a un precio determinado por la interacción de la oferta y de la demanda. Ejemplo, ¿cómo decide un consumidor cuántos kilos de arroz va a comprar al mes y qué factores influyen en esa decisión? Vamos a observar en la siguiente tabla cómo se relaciona el precio del kilo del arroz y la cantidad demandada de ese arroz. Podemos observar que a medida que el precio disminuye o es menor, la cantidad demandada va a ser mayor. Podemos observar también que a medida que el precio del arroz va subiendo, la cantidad demandada disminuye. ¿Okay? Aquí podemos ver en este gráfico el precio
del kilo del arroz. Aquí podemos ver que el precio está en 6 y la demanda está en 10. ¿Okay? Y se puede observar cómo se relaciona en la medida en que el precio sube y la cantidad demandada baja. Aquí podemos observar también cómo está la curva de la demanda, que en este caso el precio está en su mayor nivel. Podemos ver cómo disminuye la cantidad demandada y podemos observar que a menor precio del arroz, la cantidad demandada aumenta. Entonces, en este caso, podemos observar que la cantidad demandada está relacionada negativamente con el precio del bien. Entonces, manteniéndose todo lo demás constante, cuando sube el precio de un bien, va a disminuir la cantidad demandada. Esto puede ocurrir por dos motivos principales. Uno es el efecto sustitución. Eso quiere decir que siempre que sube el precio de un bien, como el arroz, en este caso, se puede sustituir por otro más barato que cumpla la misma necesidad. Y el otro motivo es el efecto de renta, ¿okay? El ingreso. De este modo, si sube el precio del arroz, pero no los ingresos, entonces vamos a tener una reducción en nuestro poder adquisitivo y por lo tanto la demanda de ese bien se va a ver afectada. Existen determinantes de la demanda, ¿okay? Además del precio de un bien, la demanda se ve afectada por estos factores. Ya, como ya lo dijimos, la renta, que si una reducción en la renta significa tener menos para gastar, o sea, menor poder adquisitivo. Entonces, se habla de disminuir la demanda de algún bien. Para la mayoría de los bienes se cumple que si se disminuye la renta o el ingreso, también disminuye la cantidad demandada. Este tipo de bienes se les conoce como bienes normales. Ok, ahora bien, está otro factor que determina, son los precios de otros bienes. Entonces, supongamos que los precios de las lentejas y los garbanzos bajan. Entonces, vamos a ver que se van a comprar más de esos productos que también pertenecen a la canasta familiar y que satisfacen el deseo parecido al arroz. Por lo tanto, la demanda del arroz va a disminuir. Entonces, cuando se produce el descenso del precio de un bien que reduce la demanda de otro, se va a relacionar en este caso con el término sustitutos. Ejemplos: la mantequilla y la margarina con la carne de cerdo y el pollo. Ahora bien, supongamos que baja el precio de la olla arrocera. Entonces, según la ley de la demanda, se va a dar un aumento en el consumo de ollas. Por lo tanto, se va a consumir más arroz. Entonces, estos dos bienes se utilizan juntos. Entonces, cuando el descenso de un precio de un bien eleva la demanda de otro, se les va a conocer como bienes complementarios. Ejemplos de estos son la gasolina y los automóviles, y el software y las computadoras. Tenemos también los gustos del consumidor. Entonces, es muy evidente que la demanda son los gustos o las preferencias del consumidor. Entonces, si se les gusta todo el tipo de arroz, entonces comprarán más arroz que si solo les gusta de algún solo tipo o marca. Se basan también en las fuerzas históricas y psicológicas que están fuera del campo de acción de la economía. Por ejemplo, en la actualidad se puede decir que se ha producido un incremento considerable de la venta de arroz porque los consumidores lo consideran un alimento base de la canasta familiar. Okay, tenemos también otro factor que son las expectativas. Las expectativas sobre el futuro pueden influir en la demanda actual de un bien o servicio. Por ejemplo, si se espera ganar más el próximo mes, es posible que estemos dispuestos a gastar más de nuestros ahorros en la compra de más arroz. Por ejemplo, si se espera que el precio del arroz suba en una fecha determinada, es posible que los consumidores estén dispuestos a consumir más arroz al precio actual. Muchísimas gracias por la atención y este sería mi aporte.